En este vídeo vamos a ver cuáles son los elementos base para hacer pública una web. En vídeos anteriores hemos visto los elementos que forman parte del flujo de vida de una web, hemos hecho diferentes flujos en donde hemos podido apreciar que existen diferentes lados, que existe el lado del cliente, que nuestro cliente era el navegador, que al fin y al cabo es el consumidor de la información que nosotros solicitamos, y por otro lado existe lo que se denomina el lado de servidor, ¿vale? Que es esa máquina, como si fuese la torre de nuestro ordenador, en la que nosotros contratamos un espacio que se conoce como hosting, en donde aquí almacenamos los archivos como si de un ordenador se tratase, ¿no? Entonces, a través del cliente nosotros hacemos una petición, una URL completa, que una URL completa se conforma por lo que sería la parte del protocolo y la parte del dominio, un protocolo que en este caso es de transferencia de archivos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a pedir un archivo, por eso es el protocolo HTTP. Puede ser HTTPS si tiene un protocolo de seguridad para impedir que esa petición vaya de punto a punto por el mundo hasta que encuentre el hosting que sea más directo y por lo tanto más seguro, ¿no? Otros protocolos, pues existe el protocolo SMP para hacer envíos de correo electrónico, o IMAP o POP para la recepción de correos electrónicos, pero aquí no estoy emitiendo ningún email, sino que estoy haciendo una petición de un archivo y ese archivo posteriormente a mí me va a ser devuelto para que yo lo pueda visualizar. Entonces nosotros introducimos una URL completa en donde va con ese protocolo y con ese dominio o con ese subdominio, y a nosotros se nos devuelve el archivo, ¿no? Un subdominio se puede presentar de diferentes maneras, pero realmente un subdominio es un acceso a una carpeta que se encuentra dentro de la carpeta raíz. Es decir, que si nosotros hacemos una petición a esta URL completa o a este dominio, acordaros que lo que estamos haciendo es la petición de un archivo que tome el nombre de index, pero si imaginaos que este de aquí, index, imaginaos que esto está dentro de mi hosting, pues esos archivos sería el que me sería devuelto para yo visualizarlo, ¿no? Pero igual en vez de pedir un archivo llamado index, igual nosotros podríamos estar pidiendo un archivo que, por ejemplo, se llamase pues contacto .html. Por tanto, esto lo que estamos pidiendo es que en la carpeta raíz nosotros estamos pidiendo un archivo que tome ese nombre de contacto.html. Pero pudiera darse el caso que nosotros tengamos una carpeta dentro de esta carpeta principal que tomase un nombre, como por ejemplo podrían ser eventos, y que dentro de esta carpeta de eventos existiesen a su vez otros muchos archivos. Podría ser nuevamente un archivo index.html. Por tanto, si en la URL alguien está pidiendo el dominio completo barra y el nombre de la carpeta servicios sin matizar más allá, siempre se nos va a devolver un archivo que tome ese nombre, el de index. Pero nosotros podríamos estar matizando cualquier otro documento, imaginaos que incluso un posible PDF de calendario.pdf, y nosotros perfectamente podríamos estar indicándolo en la ruta calendario.pdf para que nos fuese devuelto. Entonces el subdominio realmente es una carpeta que se encuentra dentro de la carpeta principal, y en función de cómo esté configurado ese servidor, que eso se puede hacer a petición de los desarrolladores, o mejor dicho, los de sistemas que estén trabajando para esa compañía, nosotros podríamos decir, oye, es que realmente no queda muy elegante, y no sé, perdonad porque he puesto servicios, pero sería eventos, ¿vale? Que sería el nombre de la carpeta. Nosotros lo que podríamos decirles al departamento de sistemas de la empresa que hemos contratado para tener nuestro hosting es, oye, es que realmente poner dominios.com barra eventos no queda del todo elegante. Podríamos decir, oye, ¿nos podríais hacer la transformación para que la llamada fuese eventos.dominio.com? Seguramente esto os sea más familiar si os fijáis en las URLs en las que navegáis, ¿no? Es decir, que haya como un doble nombre. Bien, pues esto lo que quiere decir es que ese primer nombre es una subcarpeta que se encuentra alojada dentro de la carpeta principal y que tiene sus propios archivos dentro, ¿vale? Y lo que estás pidiendo es lo que se encuentra alojada dentro de esa carpeta interior, ¿vale? Pero eso, lo dicho, lo pueden configurar los propios de sistemas. Nosotros por el momento, bueno, es pronto para hablar de que vamos a empezar a generar dominios, o sea, perdón, subdominios, y vamos a configurar nuestro hosting, y vamos a configurar el CDN para que apunte correctamente la IP. Son conceptos más complejos en donde, bueno, aquí
Dejo a la mano los links extra y todos aquellos que queráis profundizar, pero realmente para lo que sería el alcance del proyecto, lo más importante es que sepamos la diferenciación que existe entre dominio y subdominio, y que ese dominio va alojado en una carpeta principal y que ese subdominio va apuntando a una subcarpeta dentro de la principal, y que cuando no matizamos un nombre de archivo siempre estamos solicitando un archivo que tome este nombre de index, ¿vale? Esa carpeta principal que se encuentra dentro del hosting, hay veces que suele tomar diferentes nombres. Suele tomar el nombre de 3W, o suele tomar el nombre de public HTML, o suele tomar el nombre 3W, public HTML. No, estos dos nombres serían los más particulares. Cierto es que existe otro que se llama htdocs, ¿vale? Pero suele ser igual menos habitual. Esto lo vamos a ver porque como vamos a contratar un hosting y vamos a subir archivos ahí dentro, vamos a comprobar cómo efectivamente, dependiendo de la empresa en la que lo contratemos, tomará un nombre u otro, ¿vale? Pero es como si nosotros creásemos una carpeta en nuestro ordenador principal y le diésemos un nombre y ahí colgásemos archivos. Pues lo que hace la empresa en la que contratamos es nos crea una carpeta que puede tomar cualquiera de estos nombres y nos permite meter ahí tantos archivos como queramos o como podamos, dependiendo de lo que hayamos contratado, porque podemos contratar espacios de X gigas o un servidor entero dedicado para nosotros y para poder tener ahí múltiples conexiones y múltiples archivos, ¿vale? En definitiva, nuevamente recordamos ese flujo y vemos estos elementos, el dominio, el subdominio, y seguramente en las lecturas habréis visto lo que es el concepto de la IP. La IP es lo mismo que el dominio, como quien dice, pero de una forma más legible y entendible para el ser humano. Un IP es lo mismo, son una serie de números, ¿vale?, que identifican ese hosting que hemos contratado. Pero imaginaros que alguien os pregunta vuestra página web y en vez de darle un dominio entendible le decís una lista de números, ¿no? Pues seguramente sea menos usable. Por tanto, lo que se hace es siempre una transformación. Bien, nosotros no nos tenemos que preocupar de la IP que apunta a nuestra web, únicamente nosotros vamos a un proveedor de hosting, contratamos un paquete de dominio y de hosting y no tenemos que hacer ningún trabajo más, ¿vale? Todo extra que queramos hacer, pues tenemos que contactar con alguien de sistemas o con algún desarrollador o profundizar más en estos conceptos, ¿vale? Con respecto a más elementos que hacen o que nos permiten hacer pública una web, uno de estos es, oye, ¿cómo voy yo desde, vale, ya no quiero ser solo consumidor, quiero hacer una página web, ¿cómo soy capaz de subir archivos a ese hosting? ¿Cómo lo contrato? Bien, pues vamos a ver el proceso completo. Sí que va a ser en el siguiente vídeo donde vamos a hacer la contratación de este hosting y vamos a subir archivos, pero os quiero mostrar un ejemplo para que se entienda mucho mejor esto, ¿vale? En este caso voy a poner el ejemplo de mi página web. Mi página web es una página web estática en donde está realizada íntegramente con HTML y con CSS. Si os enseño el código fuente con el que está construido, esto es un archivo HTML que lo iremos viendo más tranquilamente y más en profundidad, en donde el contenido que finalmente se acaba viendo en pantalla está escrito directamente dentro del propio archivo. Es decir, esta información no viene de ninguna base de datos ni hay ningún gestor de información por detrás o gestor de contenidos, ¿vale? Es una página totalmente estática, no hay ningún tipo de interacción con el usuario, ni de compra, ni de información, ni de blog, ni de actualidad, ni de calendario, no hay nada de eso, ¿vale? Por tanto, esta página web que está alojada en este dominio, ¿vale? ¿Cómo he conseguido yo subir los archivos a este hosting? Bien, en particular, no es por hacer tampoco promoción, pero estoy hablando de mi caso particular, ¿vale? Yo estoy contratado con hostfusion.com, pero existen un montón de empresas. Existe Cedemon o existe, bueno, es más, nosotros podemos poner hosting o contratación de hosting y seguro que nos sale un montón de empresas, One and One, Arsys, Ionos, incluso, bueno, Ionos y la parte de Movistar también dan parte de alojamiento de hostings,
OVH, hay un montón de empresas, ¿vale?, que te permiten contratar con ellos. ¿Con cuál nos quedamos? Bueno, pues yo me quedaría, después de un análisis, con aquella que nos haga pues un mejor precio en base a lo que buscamos. Acordámonos que si hacemos una página web estática, no nos hace falta una estática con HTML y CSS, ¿vale? No nos hace falta ningún tipo de contratación de base de datos, por tanto sería un hosting muy sencillito. Entonces sería buscar las tarifas de precios que tengan estas empresas y ver cuál es el que más se acomoda a nosotros. Sí que es verdad que es importante saber dónde se ubican estos espacios. Es decir, yo estoy contratada, por ejemplo, con HostFusion porque es una empresa que se encuentra ubicada en Madrid. Por tanto, cualquier tipo de problema o cuestión, pues me es más fácil tratarlos que si tuviera que tratarlo con compañías que tienen sus sedes en Latinoamérica, por ejemplo. Y luego a nivel de velocidad, pues lógicamente, si nuestro público objetivo se encuentra alojado en la misma región en la que tenemos el hosting, es más rápida la carga. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros tenemos nuestro público objetivo se encuentra alojado a nivel nacional, pues si mi hosting también está ubicado a nivel nacional y aquí tengo una personita que quiere consumirlo, es más rápida la petición. Pero si en cambio yo tengo mi espacio contratado, vamos a poner en Estados Unidos, aquí tengo mi hosting y aquí tengo a la persona, pues lógicamente si hace la petición va a costar más que llegue esa información, ¿vale? Normalmente la información, a no ser que tengamos un protocolo de seguridad contratado, cuando hace una petición un usuario no va directa a la petición, ¿vale? No va directa, sino que va buscando y va replicando la petición hasta que encuentra nuestro hosting. Por tanto, cuanto más cercana sea la ubicación, la carga de esta va a ser mucho más rápido. De ahí que busco siempre hospedadores nacionales, ¿vale? Bien, entonces yo tengo contratado con esta empresa un dominio y un hosting, y si yo voy a mi área de clientes contratado con ellos, bueno, pues accedemos a un panel de información, ¿vale? Dentro de este panel de información, que dependiendo de la compañía con la que lo contrate tendrá una apariencia u otra, a mí realmente lo que me interesa es el administrador de archivos para ver cómo yo subo toda la información, ¿vale? Entonces, dentro de los servicios, aquí tienen, este es el plan contratado, fijaos, además abiertamente podéis ver el coste que tengo, que tampoco es excesivamente grande, ¿vale? Y dentro de este panel de configuración, bueno, pues hay un apartado que es administrador de archivos. Aquí, si os fijáis, también me entran bases de datos, acceso a esa base de datos, pero no me es necesario trabajarlo porque no tengo información en base de datos. Me dejan también la posibilidad de tener subdominios con ese formato que os he comentado, que es ponerlo por delante en vez de por detrás. También se puede contratar un sistema de backups, o si quiero poner dominios adicionales para que apunten todos al mismo sitio. Es muy habitual que haya empresas con nombres muy complejos o que quieran dar diferentes nombres de su marca, que tengan diferentes dominios que apunten a la misma web, ¿vale? Es decir, yo podría tener contratado el dominio Elena Naranjo, el Naranjo, Elena-Naranjo, y que todos apuntasen a esta misma web. Igual no tiene excesivo sentido, pero si yo estoy haciendo una prueba de naming de mi empresa y de marca, pues podría ver qué dominio trae mayor tráfico con qué nombre. Bien, pues aquí tenemos un apartado que es el administrador de archivos. Vale, pues dentro del administrador de archivos, si os fijáis aquí a la izquierda, existen un montón de carpetas, que esas carpetas, ¿por qué hay tantas? Pues porque la empresa en la que yo he contratado me han dejado una carpetita en la que yo puedo alojar toda mi información. ¿Pero la puedo alojar en cualquiera de estas? No, si os acordáis, os he dicho que los proveedores de hosting nos generan una carpeta que puede tomar alguno de estos tres nombres. Entonces siempre nos tendremos que fijar, dependiendo de la empresa en la que contratemos, cuál de estos nombres nos da. En mi caso, en la empresa con la que yo he contratado, si os fijáis, tenemos o me dan una carpeta de entre todas ellas que toma el nombre de Public HTML, y perfectamente podría haber sido 3W o htdocs, pero han determinado este nombre de carpeta. Por tanto, yo sé que mis archivos para mi web tienen que estar alojados aquí dentro. Entonces, todo lo que yo aloje aquí dentro va a ser lo que finalmente se va a visualizar a través del navegador. Fijaros, si alguien o yo misma pongo en la URL, en este caso, si pongo el protocolo completo, en este caso estoy poniendo solo el dominio, elenaranjo.com, ¿qué archivo estoy pidiendo? Esto que lo que está haciendo es ir a la carpeta principal, que en este caso es public HTML, y está solicitando, en este caso lo vais a ver mejor a la derecha, porque aquí a la izquierda solo hay carpetas. Aquí vais a ver cómo tengo un archivo a ese nivel que toma el nombre de index.html. Por tanto, si alguien introduce este dominio,
lo que le está devolviendo el servidor es el archivo con ese nombre. Me daría igual ponerlo que no ponerlo, porque es exactamente el mismo archivo. Pero queda menos atractivo decirle a alguien, oye, para ver mi página web tienes que poner elnaranjo.com/index.html. Es más correcto decir, oye, tienes que introducir únicamente elnaranjo.com y ya puedes acceder a él, ¿vale? Por tanto, index siempre va a ser el nombre que va a tomar nuestro archivo principal. Fijaros además que bueno, lo podemos comprobar. Yo tengo una serie de carpetas, ¿vale? Y otro documento incluso aquí, pues vamos a probarlo. Voy a dividir la pantalla en dos, porque así igual nos es más sencillo ver cómo nos estamos manejando. ¿Vale? Aquí. Vale, vamos a probar. Nuevamente aquí tenemos a la derecha tenemos nuestro administrador de archivos y aquí tenemos nuestra página web que está apuntando al archivo principal. Voy a pedir el archivo que toma el nombre de actualidad. Pues ¿qué tendré que hacer? Pues en vez de estar pidiendo el archivo que toma el nombre de index.html, en vez de pedir este archivo, voy a pedir que dentro de mi carpeta principal me dé el archivo que tome el nombre de actualidad.html. Si yo ejecuto esta petición con mi intro, lo que estoy pidiendo es el documento que toma ese nombre, ¿vale? Vamos a hacer otra prueba. Vamos a ver cómo yo podría acceder a lo que esté dentro de la carpeta IMG. Pues, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aquí en la URL, en vez de solicitar el archivo actualidad, quiero acceder a la carpeta IMG. ¿Qué diferencia hay entre una carpeta y un archivo? Que la carpeta no tiene extensión. Por tanto, no tengo que introducirla. Le voy a dar al intro. ¿Y qué pasa? Me da un 404. ¿Por qué? Porque el servidor no sabe qué devolverme porque aquí dentro no hay ningún archivo que tome el nombre de index. Si yo no especifico nada dentro de una carpeta, va a buscar un index y en este caso no lo hay, ¿vale? Pero en cambio, si yo matizo con alguno de estos archivos, pues vamos a poner, por ejemplo, este, lo voy a copiar, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí en la URL. Lo que estoy pidiendo para que lo veáis bien es un archivo que se llama sobre LNAJPG dentro de la carpeta IMG, dentro de la carpeta principal, le damos al intro y aquí tenemos la imagen en particular que estoy pidiendo, ¿vale? Entonces, de esta manera funciona el administrador de archivos. Lo que hacemos es a esa carpeta principal vamos a introducir nuestra web al completo con las imágenes, los documentos HTML o los PDFs, ¿bien? La cuestión es que esta forma del administrador de archivos dentro de la empresa a la que hemos contratado el hosting, ¿vale? Este acceso a un administrador no lo tienen todas las compañías o hay veces que los tienen muy complejos o no son fáciles de manejar, ¿bien? Entonces, en vez de trabajarlo con el administrador de archivos que esta empresa nos da, se suele trabajar con una herramienta externa que nos permite conectar igualmente, que se llama Filecilla. En el siguiente vídeo os explicaré cómo instalarlo dentro de vuestro ordenador, aunque es muy sencillito, pero quiero que veáis que lo mismo que hemos hecho con el administrador de archivos se puede hacer con esta herramienta. Os voy a mostrar cómo es el Filecilla. Accedemos a nuestro Filecilla. El Filecilla tiene esta apariencia, entonces se caracteriza porque a la izquierda aparece nuestro ordenador y a la derecha aparece el ordenador, que al fin y al cabo es ese espacio que hemos contratado, que es como una carpeta dentro de un ordenador, ¿vale? Entonces en el servidor nosotros vamos a introducir los parámetros que nos indica el proveedor de hosting, ¿vale? El proveedor de hosting, cada uno es un mundo, como hemos comentado. Aquí tiene un apartado que es el de cPanel, en donde, bueno, dentro del cPanel, aquí en particular, bueno, pues me pone un montón de información y en las cuentas de FTP, bueno, pues me dice cómo yo tengo que acceder, ¿vale? Cuál es mi usuario, cuál es mi contraseña, ¿vale? Lo veremos en el siguiente vídeo cuando hagamos la contratación del hosting gratuito, cómo hacerlo, ¿vale? Pero esto es únicamente para ejemplificar cómo podemos acceder a través a través del administrador de archivos, cómo lo podemos hacer a través de esta herramienta externa, ¿vale? Nosotros tendríamos que ingresar el nombre de nuestro dominio, nuestro usuario, que me lo ha dicho el proveedor de hosting, y la contraseña que nosotros hayamos seleccionado. De esta manera se va a conectar igualmente a este administrador de archivos. Fijaros que lo que pone aquí, en esta parte de la derecha, ¿vale? Estos archivos, esto es exactamente lo mismo que si nosotros accedemos desde el administrador de archivos. Fijaos, el archivo actualidad, el index, la carpeta all, la carpeta img, lo mismo, la carpeta all, la actualidad, es exactamente lo mismo. Hacerlo desde un sitio u otro
Da igual. ¿Por qué preferimos hacerlo desde el filecilla? Porque en el filecilla yo puedo coger cualquier carpeta de mi ordenador o cualquier archivo de mi ordenador, pues por ejemplo cualquier archivo desde descargas o cualquier archivo desde el escritorio, ¿vale? Cualquier carpeta, perdona que no lo estabais viendo, y perfectamente arrastrarlo, ¿vale? Esta herramienta nos permite arrastrar incluso desde la parte lateral izquierda. Yo me podría venir a cualquier apartado, aquí o incluso a mi escritorio o a lo que quisiéramos acceder dentro de nuestro ordenador. Acordaos que el lado izquierdo es pues nuestro ordenador, nuestra carpeta de escritorio, nuestra carpeta de descargas, nuestra carpeta, y desde aquí podemos arrastrar o al revés. Desde aquí podemos arrastrar hacia la izquierda. Quiere decir que si yo quiero hacer una copia de seguridad de todo lo que tengo en mi web, yo directamente lo puedo lanzar y arrastrar a la carpeta que me interese. Por tanto, el filecilla nos da más juego para lo que es la transferencia de archivos de mi máquina a la otra máquina que este administrador de archivos, que siempre es descargar o cargar, y es más tediosa la gestión desde este administrador. Bien, pues con todo esto podemos ver lo que sería un dominio, lo que sería un subdominio que apuntaría a una carpeta secundaria. Podemos ver los diferentes niveles de carpetas. Igual esto se entiende mejor también en el filecilla o se entiende mejor aquí. Es decir, nosotros tenemos un primer nivel, dentro de una carpeta es un segundo nivel, dentro de esa carpeta sería un tercer nivel, y existen diferentes vinculaciones entre estas. Seguramente lo habréis visto también en la parte de las lecturas, los diferentes nombres, pues si es un hijo o si es abuelo o si es padre, ¿vale? Dependiendo de los niveles. Imaginaos que tenemos una carpeta principal, que en este caso ya sabemos que se llama Public HTML, porque mi empresa contratada le ha dado ese nombre. Nosotros dentro de esto tenemos un archivo que se llama index.html, tenemos por ejemplo un archivo que se llama contacto.html, tenemos una carpeta por ejemplo que se llama eventos. Dentro de eventos tenemos un archivo también que se llama index.html, si vemos necesario tenerlo así, uno que se llama calendario.pdf, por ejemplo, o incluso aquí podríamos tener a su vez un tercer nivel que fuese documentos, docs, que hubiese X. Incluso podría haber a su vez otro HTML que tuviese pues es un HTML con esta extensión. Podríamos perfectamente tener una estructura de esta forma. La cuestión es que es muy importante que seamos conscientes de la estructura de árbol del proyecto y cómo se engloban los elementos, porque posteriormente habrá que vincularlos. Seguro que os habréis fijado que las webs tienen enlaces, tienen hipervínculos, ya bien sea en los elementos de menú o ya bien sea en las diferentes partes de la propia herramienta. Igual tenemos links de descarga o links que dan acceso a información extra, y que esto lo que hace es irnos a otras posibles páginas que se encontraban también dentro de nuestra web, pero en otra parte de la estructura. Es decir, igual este es el index y este es contacto dentro de la estructura que tenemos, o este puede ser el index que se encuentra dentro. Aquí, por ejemplo, imaginaos que tenemos una visual así, de esta forma. Igual este es el index que se encuentra dentro de la carpeta de eventos. Vale, pues entonces, ¿cómo entre ellas, cómo van a darse esos enlaces? ¿Cómo de aquí voy a ir aquí? ¿Cómo de aquí voy a ir aquí? O incluso, ¿cómo desde aquí voy a ir a esta página? Pues es muy importante que conozcamos esa estructura, porque va a depender principalmente de esto. Si yo quiero ir desde index, quiero generar un enlace a contacto, es muy fácil porque se encuentran al mismo nivel. Pero si yo quiero ir de index a el index de eventos, ojo, porque entonces tengo que entrar a la carpeta de eventos y dentro de eventos encontrar el index. Pero, ¿y si es al revés? ¿Y si yo desde index quiero ir a contacto? Ojo, pues el camino es a la inversa, porque tengo que salir de la carpeta para poder llegar a este documento. Por tanto, es muy importante saber cuál es mi punto de partida y cuál es mi punto de destino, para saber cómo generar esa URL. Si yo desde el documento index quiero ir a este otro index, como hemos dicho, queremos ir de uno a otro,
¿Cómo sería la ruta? Hemos dicho que estábamos en este documento y que desde aquí queríamos ir a este otro. Vale, pues desde donde yo estoy, que se simboliza con punto y barra, o no poner nada, desde donde yo estoy, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir a la carpeta de eventos y dentro de la carpeta de eventos buscar el index. Ah, que bueno, claro, como se llama index, lo puedo matizar o puedo no matizarlo. Porque si no lo matizo, por defecto siempre me lo va a cargar. Pero ahora, ¿y si yo, por ejemplo, quisiera ir desde contacto, quisiera ir, por ejemplo, al docs.html? ¿Cuál es el camino que debo de hacer? Voy a ponerlo en otro color, por ejemplo, en morado. ¿Qué camino tengo que hacer? Desde contacto tengo que ir a eventos, dentro de eventos tengo que ir a docs y dentro de docs buscar este documento. Vale, pues ¿cómo va a ser la ruta? Pues desde donde yo estoy tengo que entrar a la carpeta de eventos, dentro de la carpeta de eventos tengo que ir a la carpeta de docs y dentro de la carpeta de docs quiero un archivo que se llame index. No, en este caso no se llama así, por tanto tendré que matizarlo. Por tanto, desde este archivo podremos llamar a este otro y generar un hipervínculo. Pero también puede ser al revés, que puede ser algo complejo. ¿Cómo yo desde este index puedo llamar al documento de contacto? Bueno, pues lo que tendré que hacer es, yo podría indicar que desde donde yo estoy, que es este index, lo que tengo que hacer ahora es ir hacia atrás, tengo que salir. ¿Cómo se indica el salir? Con doble puntuación. Debo de salir de la carpeta de eventos y cuando yo esté fuera de la carpeta de eventos, ¿qué posibilidades tengo? Pues o llamar al index o llamar a contacto. Por tanto, tendré que llamar a contacto.html. Y ahora, ¿y si desde docs yo quiero llamar a contacto? Porque perfectamente también podría ser una opción. ¿Y si yo de aquí quiero ir hasta aquí? Bueno, pues desde donde yo estoy, que en este caso es docs, tengo que salir un nivel, salgo de la carpeta docs. Vale, ahora, aquí como mucho, ¿qué podría pedir? O podría pedir calendario o podría pedir index, pero no quiero ninguno. Quiero salir de donde yo estoy situado ahora mismo. Tengo que volver a indicar que quiero salir para encontrarme a otro nivel y aquí ya sí que puedo solicitar el archivo en cuestión que a mí me interesa. Por eso es tan importante, tan importante que entendamos la estructura y la jerarquía dentro de los documentos, porque un sitio web es un conjunto de páginas enlazadas. Si no sabemos enlazarlas, no vamos a construir un sitio web. Generaremos páginas web independientes entre sí, pero no podremos generar hipervínculos entre ellas, que al fin y al cabo es de lo más importante para construir un sitio web completo. Pues bien, con todo esto hemos visto los elementos base para hacer pública una web, porque hemos visto que interfieren un hosting para poderlo contratar y una herramienta para subir nuestros archivos. Por mucho que nuestro proveedor de hosting nos permita una herramienta, siempre será idóneo tener el Filecilla como nuestro amigo para poderlo subir. Entonces, una vez que sabemos lo que es un hosting, lo que sabemos lo que es el Filecilla, lo que nos quedaría es empezar a construir y publicarlo. Pero lo dicho, en el siguiente vídeo vamos a hacer las contrataciones y las instalaciones para que podamos proseguir con el curso y podamos construir nuestra página web. Cualquier duda, sabéis que tenéis el foro para poder lanzar vuestras cuestiones. Nos vemos en el siguiente vídeo.